Feliz sábado a todos, hermanos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes en este sábado un mensaje titulado Un corazón perfecto. Y vamos a comenzar este mensaje en el libro de los Proverbios. Vamos a iniciar directamente en la palabra de Dios en el capítulo 28 del libro de los Proverbios, donde hay algo muy interesante, pero bastante profundo. Es el comienzo de este mensaje, está basado en este proverbio, pero vamos a ir examinando no solamente este proverbio, sino algunas de las palabras aquí y algunos de los conceptos que están quizás no en la superficie, porque en la superficie hay algo importante, pero hay otras cosas en profundidad que es bueno que nosotros estudiemos y que entendamos acerca de la palabra de Dios, acerca de nuestra relación con Dios y también acerca de lo que Dios quiere para nosotros y quiere en nosotros, hacer en nosotros y que nosotros tengamos también. Proverbios 28, versículos 10, dice lo siguiente: quien quiera que haga al hombre justo desviarse en un camino malo, él mismo caerá en su propia fosa, pero el recto heredará bien. Y hay que detenernos a pensar en lo que dice este proverbio, porque a simple vista está hablando del que haga al hombre justo desviarse en un camino malo, está hablando de quien haga esto, ¿verdad? Caerá en su propia fosa, pero el recto, como contraste, heredará bien. Pero hay otras cosas aquí que es muy importante que nos detengamos a analizar. La primera de estas cosas es que dice, quien quiera que haga al hombre justo desviarse en un camino malo. Esto nos indica que el hombre justo puede llegar a desviarse en un camino malo. Y esto es importante que lo tengamos en mente, porque el hecho de que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que estemos buscando a Dios, que estemos escudriñando las escrituras, estemos comprobando todo lo que dice las demás personas o todo lo que escuchamos para probarlo a la luz de la palabra de Dios y que tengamos cierto conocimiento acerca de su carácter, de sus leyes, de sus estatutos, de todas sus ordenanzas, que son justicia. Eso no significa que no podamos desviarnos a un camino malo. Aquí dice, quien quiera que haga el hombre justo, desviarse en un camino malo. El hombre justo puede ser desviado a un camino malo y puede ser causado por otra persona. Por eso dice esta advertencia, quien quiera que haga al hombre justo desviarse en un camino malo. O sea, siendo mala influencia, trayendo doctrinas falsas, mentiras, etc. Se puede desviar una persona a un camino malo, una persona justa, un hombre justo, y puede ser obviamente una mujer justa, desviarse a un camino malo. Y esto es muy importante que lo consideremos. ¿Por qué? Quizás no estemos 100% conscientes todo el tiempo de que aunque buscamos la justicia, de que buscamos a Dios, buscamos su palabra, buscamos su justicia, que pudiéramos en algún momento llegar a ser desviados por alguien más hacia un camino malo. Y está hablando obviamente acerca de la determinación de esta persona, quien haga caer una persona, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, no vamos a ir ahí, pero también dijo, no hay manera de que no vengan las ofensas, pero hay por causa de quien vienen las ofensas. Y es una advertencia muy sobria, muy importante para todos nosotros. Pero aquí dice algo similar, que quien quiera que haga al hombre justo desviarse en un camino malo. Entonces el hombre justo puede llegar a desviarse en un camino malo. Y puede empezar a dejar de hacer justicia. Y dice, él mismo caerá en su propia fosa. ¿Por qué? Porque aquella persona que esté haciendo a un hombre justo desviarse un camino malo, está obviamente esa misma persona en maldad. Esa persona está en maldad y va a caer en su misma trampa. Si hay una persona que está con pensamientos de hombres, con ideas de hombres, con sus propias doctrinas o ideas, etc., esa misma fosa va a caer. ¿Sí? Y solamente Dios ve los motivos.
Solamente Dios ve si alguna persona está tratando de llevar gente a sí mismo, ¿verdad? O a sí misma, si está tratando de obtener beneficios financieros, si está buscando seguidores, buscando popularidad. Todas estas cosas es realmente de lo que está hablando aquí. Que hay personas que llevan al hombre justo a desviarse en un camino malo y caerá en su propia fosa. Obviamente también puede ser de otra manera, no solamente estamos hablando de falsos profetas, ¿verdad? O personas que introducen doctrinas falsas. También puede ser simplemente gente malvada, gente con malas costumbres, con maldad en su corazón. Si el hombre justo se junta, tiene compañía con una persona así, con una persona malvada, con una persona que anda por un camino pecaminoso. Puede ser que el hombre justo se desvíe por seguir a esta persona, por estar con esta persona. El mismo libro de los Proverbios en el capítulo 22 habla de esto. Habla de que no nos hagamos amigos de gente violenta, de gente malhumorada, porque podemos aprender sus malas costumbres y podemos echarnos de esa manera la soga al cuello. Entonces, no solamente falsas doctrinas, no solamente falsas enseñanzas, sino también malas costumbres, mala conducta. Pero dice también aquí, pero el recto heredará bien. Y más aparte del contraste entre aquel que hace caer al hombre justo en el camino malo contra el recto, o en contraste con el recto, también hay otro contraste aquí, que no está en la superficie, no está tan aparente como este. ¿Cuál es? Hay una diferencia, hay dos palabras que se usan aquí para aquellos que están haciendo el bien o buscando hacer el bien. El primero es el justo, ese hombre justo que puede desviarse en un camino malo. Un hombre justo. Pero ¿por qué usa otra terminología en la segunda parte de este mismo versículo, de este mismo proverbio? Habla acerca del recto, heredará el bien. Estas dos palabras, cuando estudiamos las palabras que son en el hebreo y qué significan estas dos palabras, ¿por qué usa justo al principio y después recto? Porque a simple vista podríamos pensar que se trata de la misma persona, no exactamente de la misma persona, pero del mismo tipo de persona. Pero haciendo un análisis de estas palabras, vamos a ver que no es exactamente así. No son exactamente sinónimos estas dos palabras. La palabra justo, aquí en el versículo 10 donde dice, quien quiera que haga al hombre justo, esta palabra justo, del hebreo es la palabra yashar. Y esta palabra significa derecho, correcto, recto, balanceado, cabal, justo, derecho, idóneo, propio. Rectitud implica rectitud, virtuoso, derecho. Esto es lo que implica, ¿verdad? Implica una persona que es justa, una persona que es derecho, balanceado, que hace lo justo, ¿verdad? Que busca la justicia, que hace lo justo. Pero la otra palabra para recto aquí, al final de este proverbio, donde dice, pero el recto, esta palabra no es yashar. Esta palabra es tamim. Y tamim, en el hebreo, lo que significa es completo, entero, total, saludable, sano, intacto, inocente, teniendo integridad. Y esto habla de lo que es completo y en su totalidad. Esto es lo que encierra el significado de esta palabra también, que es completo. Esta persona, ¿verdad? El hombre recto es completo y en su totalidad está de acuerdo con la verdad y los hechos. Y es diferente. Las diferencias a primera vista parecen sutiles, ¿verdad? Bueno, uno es recto, justo, ¿verdad? Balanceado, cabal, correcto, derecho. Pero el otro, el hombre recto, significa completo, significa entero, significa sano, significa total. Y no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Pero ¿cuál entonces es la diferencia entre un hombre justo y un hombre recto?
Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy a través de las Escrituras y de otros ejemplos que concuerdan con todo esto. Porque esto es, si nos metemos a la profundidad de analizar lo que estas palabras significan y el contraste entre una persona que es derecho, persona que es derecha, una persona que es correcta, que es recta, y una persona que es completa, que es entera, que es total, que es inocente, con integridad. Y la palabra integridad viene de entero, ¿verdad? De ser algo total, completo, entero, saludable. Es diferente que lo correcto, lo recto, lo derecho. Y vamos ahora aquí mismo en Proverbios 28, otro proverbio, a estudiar otro proverbio. Aquí el versículo 18. Porque aquí nos da todavía más significado y más conocimiento acerca de esta rectitud, de este hombre recto del que leímos en el versículo 10. Dice, quien camina rectamente será salvado, pero el que es perverso en sus caminos caerá de una. Entonces, dice que quien camina rectamente, y aquí de nuevo, esta palabra de rectamente está hablando igual de la misma palabra de tamim, quien camina rectamente, quien es completo, entero, sano, total. Y esto es muy importante, porque aquí habla de la salvación. En el versículo 10 habla de un hombre justo puede llegar a ser desviado al camino, a un camino de maldad, a un camino malo, por alguna persona, como ya mencionábamos, siendo por mal ejemplo, por malas doctrinas, por mala influencia, por lo que sea. Pero aquí, quien será salvo o salvado es quien camina rectamente, como dice en el versículo 18. Esa es la persona que será salva. Dice, pero el que es perverso en sus caminos caerá de una. Y este contraste es muy importante. Porque el caminar rectamente, una persona que es tamim, que camina rectamente, es entero, es honesto, es completo. Y el que es perverso, esta perversidad viene también de su interior. Ambos expresan esto desde su interior. Esto es lo que son. Quien camina rectamente, una persona recta, será salvo, pero el que es perverso en sus caminos caerá de una. Ahora, vamos a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, porque hay algo muy importante aquí. En Primera de Reyes 8, que esta fue la oración, ¿verdad? Después de la oración que dio Salomón al dedicar el templo, después de haber construido el templo que el rey David quería. Aquí, Primera de Reyes 8 está esta oración. Y es muy, muy bonita, muy hermosa, muy emotiva, muy verdadera, muy sincera. Todo esto. Pero después de todo lo que terminó de orar, vamos a ver lo que sucedió. Vamos desde el versículo 54. Vamos a ver lo que dijo Salomón. Aquí en Primera de Reyes 8, 54. Y después vamos a ver cómo concuerda todo esto con el hombre recto, con lo que dice aquí. En el versículo 54 dice, sucedió cuando Salomón terminó de orar toda esta oración y petición al Señor. Él se levantó delante del altar del Señor, de arrodillado sobre sus rodillas con sus manos extendidas al cielo. Entonces, él se puso de pie y bendijo a toda la congregación de Israel con una fuerte voz. Y si podemos imaginarlo, ¿verdad? Estaba ahí, había hecho la oración quizás más profunda, más sincera y más quizás importante de su vida. Pero después de hacer toda esta petición al Señor, porque no era solamente para él, sino para todo el pueblo y todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Con ese templo. Se levantó, bendijo a toda la congregación y lo bendijo de esta manera. Versículo 56. Bendito sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, de acuerdo a
todo lo que Él prometió. No ha fallado una palabra de todas sus buenas promesas, las cuales Él prometió por la mano de Moisés, su siervo. ¿Puede el Señor nuestro Dios estar con nosotros como Él estuvo con nuestros padres? Que Él no nos deje ni nos abandone. Y esto es muy, muy hermoso, porque eso es ese es el deseo, ¿verdad? Es el deseo de Salomón para con Dios, para con todo el pueblo. Que Dios no se aleje ni los abandone. Y aquí dice la razón para la cual estaba pidiendo todo esto, versículo 58, para inclinar nuestros corazones a Él, para caminar en todos sus caminos y guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios, los cuales Él ordenó a nuestros padres. Y esto, entonces, para eso quería que Dios no se apartara nunca, para que el pueblo de Israel, para que todos inclinaran sus corazones a Él, para caminar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, los cuales Dios había dado a sus padres. Maravilloso, de verdad, muy hermoso y muy bueno, muy buen propósito lo que dice aquí. Y dice en el versículo 59, y sean estas mis palabras con las cuales he hecho súplicas ante el Señor, estar cerca del Señor nuestro Dios, día y noche, para que Él pueda mantener la causa de su siervo y la causa de su pueblo Israel en todo tiempo como requiere el asunto. Que toda la gente de la tierra, versículo 60, pueda saber que el Señor es Dios, no hay otro. Y aquí está hablando hay muchas cosas muy importantes. Primero, que no se aparte Dios para inclinar sus corazones a Él, para caminar en todos sus juicios, en todos sus caminos, en todos sus estatutos, sus juicios y sus leyes. Para que Dios bendiga al pueblo y bendiga al rey, y después que llegue a cumplir Israel el propósito para el cual fue llamado, para el cual fue escogido, para el cual fue escogido de entre todas las naciones de la tierra. En el versículo 60 dice que toda la gente de la tierra pueda saber que el Señor es Dios y no hay otro, porque ese era el propósito, como dice, ¿verdad? Desde Éxodo 19, ahí habla que ese era el propósito. El propósito era que ellos fueran una nación de reyes y sacerdotes, un ejemplo para el mundo entero, para que el mundo entero llegara a conocer a Dios. Ese es el propósito del pueblo de Israel. Y Salomón sabía que sin Dios, primeramente, no se puede. Por eso empezó pidiéndole, rogándole a Dios que Él no se aparte. Entendió también que hay que guardar sus leyes, sus caminos, sus estatutos y todos sus mandamientos, porque eso es lo que Dios desea. Y se los dio a sus padres. Y también que deben de estar cerca, ¿verdad? Por eso dice, estén estas mis palabras, estar cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que pueda mantener la causa. Él sabía también, no solo que Dios no se aleje, que hay que cumplir todos estos mandamientos y leyes y estatutos y apegarse a la palabra de Dios, sino que también Dios es quien debía pelear las batallas por ellos y darles todo y protegerlos. Y eso es lo que estaba pidiendo, que de día y de noche no se apartaran. Y todo ello culminar en el propósito para el cual Israel fue escogido. En el propósito para el cual todo esto fue llevado a cabo. Y quiero que nos enfoquemos ahora en el versículo 61, porque este versículo es absolutamente clave de lo que estamos estudiando el día de hoy. En el versículo 61 dice, y sea su corazón perfecto con el Señor nuestro Dios. Sea su corazón perfecto con el Señor nuestro Dios. Y dice, para caminar en sus estatutos y guardar sus mandamientos, como en este día. Pero, ¿qué implica? ¿Cuál es esta palabra perfecto? De ser un corazón perfecto. Esta palabra perfecto aquí en el hebreo es shalem. Shalem. Y esta palabra significa completo, seguro, pacífico, completo, lleno, en paz,
seguro, sin daño. Incluso Salem significa paz. Shalem significa paz, ¿verdad? Y todo esto es muy interesante, porque este corazón perfecto está hablando de un corazón completo, lleno, en paz, lleno, completo. Es un corazón eh, perfecto para con Dios, completo, lleno de Dios, lleno de su gozo, lleno de su sabiduría, de su amor, de su palabra. Y también es completo de guardar la relación del pacto con Dios. Es un pacto de paz, un pacto de mente y de corazón. Y esto es algo muy, muy importante, porque ¿qué significa tener este corazón perfecto? Esta palabra, ¿verdad? De Shalem. Parece ser que es tener un corazón completo, seguro, pacífico. ¿Y cuál es la relación entre esta palabra Shalem y también entre la palabra recto, tamim? Porque también significa completo, entero, pero es un poco diferente. Vamos ahora a Primera de Reyes capítulo 11 y versículo 1. Porque aquí vamos a leer un ejemplo tangible de exactamente la advertencia de Proverbios 28, 10. De que puede ser que el hombre justo se desvíe camino de maldad. Porque lo que acabamos de leer acerca de Salomón, su deseo era correcto. Y lo que estaba haciendo era justicia. Él estaba haciendo justicia delante de Dios. Él hizo lo que su padre David quería que hiciera. Y también Dios se le apareció al mismo Salomón y estuvo grandemente complacido en lo que pidió Salomón para él, que pidió sabiduría, para saber cómo entrar y salir, para saber cómo llevar al pueblo, cómo gobernar con sabiduría. Y a Dios, sabemos la historia, que Dios le agradó tanto lo que pidió que le concedió muchísimas cosas más. Le concedió toda la prosperidad, ¿verdad? Que un pueblo pudiera desear. De tal manera que la plata llegó a ser como piedras. Todo era oro y cedro y magnificencia, abundancia increíble en el tiempo de Salomón. Pero ¿qué sucedió después con Salomón? ¿Qué sucedió después con este hombre que estaba haciendo la justicia? Porque esta es la gran diferencia entre estas dos palabras, entre el hombre justo y el hombre recto. Un hombre justo es un hombre que hace la justicia, es un hombre justo. Pero un hombre recto es completo. Ese corazón es completo. Ese corazón es perfecto delante de Dios. Salomón empezó llevando a cabo la justicia. Pero vamos a ver lo que sucedió con él. Primera de Reyes 11, versículo 1 dice, y el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras, incluso la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, de las naciones las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no entrarán a ellas y ellas no entrarán a ustedes. Ciertamente ellas apartarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se aferró a esas en amor. Y esto realmente vemos aquí el contraste de lo que sucedió, porque él sabía el destino y el propósito del pueblo de Israel, que era ser un pueblo de sacerdotes, un pueblo modelo para que todos llegaran a conocer a el Eterno, que todos llegaran a conocer al Señor y saber que solamente es uno, que Dios es uno. Y obviamente sabemos que está hablando de quien vino a la tierra como nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo dijo que nadie había visto ni oído al Padre. Entonces no era Dios el Padre, a pesar de que obviamente Dios el Padre también era el Dios de Israel. Nada más que no habló directamente con el pueblo de Israel, pero también era el Dios de Israel. Es el Dios de Israel y su palabra, que es el verbo de Dios. Pero, ¿qué sucedió? Que amó a todas estas mujeres. Se desvió. Un hombre justo se fue tras la maldad. Y estas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Lo desviaron a un camino de maldad, como ya leímos en Proverbios 28, 10. Entonces es posible que un hombre justo
se desvíe tras la maldad. ¿Y qué dice aquí en el versículo 3? Dice, y él tuvo 700 esposas, princesas y 300 concubinas. O sea, 1000 mujeres. Y sus esposas apartaron su corazón. Y si el hombre, instruido por el mismísimo rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que le dio muchísima instrucción, lo podemos leer en los Proverbios, en los primeros 9 capítulos, no parece que sea Salomón quien está escribiendo, más bien parece David escribiéndole a Salomón, hijo mío, escucha todas estas palabras, pon atención, todo lo que dice ahí. Pero fue instruido por su padre, porque David amó mucho a Salomón, porque era el heredero y el hijo de Betsabé. Y lo instruyó. Entonces no fue por falta de instrucción, también lo instruyó que sabía lo que debía de pedir. Y se inclinó a Dios. Realmente se humilló Salomón delante de Dios. Y Dios se agradó grandemente de Salomón y de lo que pidió. Pero después se desvió. Y aquí dice que sus esposas apartaron su corazón. Y no fue instantáneo, fue paulatino. No fue algo de repente. Y si nosotros pensamos que porque conocemos ciertas cosas de la palabra de Dios, conocemos sus leyes, sus mandamientos, su propósito, su plan, las fiestas, todas las cosas que Dios nos está revelando, que nosotros no podemos desviarnos o no podemos ser desviados, pues estamos equivocados si pensamos de esa manera. Porque incluso Salomón fue desviado. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué, cuál es la causa. Porque aquí dice que sucedió que cuando Salomón era viejo, sus esposas apartaron su corazón tras otros dioses. Y dice aquí en el versículo 4, y su corazón no fue perfecto con el Señor su Dios, como fue el corazón de David su padre. ¿Cómo es que no fue perfecto? ¿Qué nos va a decir? Dice, porque Salomón fue tras Astoret, la diosa de los sidonios, y tras Milcom, la abominación de los amonitas. Y Salomón hizo lo malo a la vista del Señor. Y no fue, atención a esta palabra, completamente tras el Señor como su padre David. Nosotros tenemos que ir completamente tras el Eterno, tras el Señor nuestro Dios. Nosotros no podemos ir a medio gas. No debemos de ir con medio corazón, con 3/4 de corazón. No debemos de tener nada reservado en nuestro corazón que no sea de Dios. Nuestro corazón completo debe ser del Eterno. Y si debe ser del Eterno, es Dios quien nos va a enseñar de su palabra. De su palabra. Pero nosotros tenemos que tomar esta lección, entender esta lección de que aún haciendo las cosas con justicia, porque guardar el sábado es justicia, es parte de la justicia de Dios. Guardar las fiestas, guardar los alimentos, guardar los diezmos son parte de la justicia de Dios. Indudablemente, Dios espera todo eso. Si usted guarda estos mandamientos, usted está haciendo justicia. Y por ende es un hombre o una mujer justo o justa. Esa es la realidad. Pero aún así es posible desviarse, es posible que nos desviemos. Pero la realidad aquí dice es que nuestro corazón debe ser completamente de Dios. Porque el problema de Salomón es que no fue completamente tras el Eterno como su padre David. Porque David también cometió errores. David incluso cometió adulterio, asesinato. Acá dice que Salomón tuvo 700 princesas y 300 concubinas, que es desobedecer la ley de Dios. Porque en Deuteronomio 17 dice que el rey no debía de acumular, ¿verdad?, para sí mujeres, ni caballos, que también acumuló. Desobedeció la ley de Dios. Entonces, su justicia obviamente no fue completa. Pero parte de esto es porque no fue completamente tras el Señor como su padre David. No fue completamente tras el Eterno. De dedicarse con todo el corazón al Eterno Dios. De entregar todo su corazón al Eterno Dios. ¿Por qué? Porque esto, y esto tiene mucho que ver con el hombre recto y la rectitud. La rectitud, esta palabra,
de la cual ya hablábamos también, es completo, entero, sano, total, porque es una entrega total a Dios la que nosotros tenemos que tener. Y empieza por su palabra, entregados a su palabra. Y cualquier persona que venga y nos diga cosas y dice cosas que están en contra de la palabra de Dios, tenemos que rechazar eso. Tenemos que rechazar eso y tener mucho cuidado con todo lo demás que esa persona nos diga. Porque si en una cosa están mal, pueden estar mal en otras. Y eso va para todos, incluso para mí. Y si hay algo en lo que yo estoy usando mal la palabra de Dios, por favor, dígamelo. Porque nadie está exento de esto. Nadie está exento o nadie es inmune a los engaños de Satanás, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien sacar, a qué hombre justo, a qué mujer justa sacar del camino. Pero el hombre recto o la mujer recta será salvo, porque ese corazón es perfecto para con Dios. Y eso es lo que Dios quiere, porque hay una diferencia entre esa justicia y esa rectitud. La justicia implica lo que uno hace y también implica lo que uno puede llegar a ser, el hombre justo, la mujer justa, pero la rectitud va más allá. La rectitud es un asunto del corazón, no solamente de lo externo. La rectitud es algo que tiene que ver con el corazón. ¿Por qué? Vamos a ver algo muy interesante en Primera de Crónicas. Vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 25. Perdón, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 25. Y versículo 1. Aquí en Segunda de Crónicas 25 hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Aquí está hablando del reinado de Amasías. Y dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y pongamos atención a lo que dice en el versículo 2. Él hizo lo recto ante los ojos del Eterno, aunque no de perfecto corazón. Aquí está diciendo algo muy importante. Porque esta palabra que se usa aquí para lo recto es yashar. Es la misma palabra de justicia. Aunque en el español se tradució como recto, como si fuera rectitud. Pero es la misma palabra yashar. Pero dice, aunque no de perfecto corazón. La palabra para perfecto es shalem. ¿Y qué nos dice aquí? ¿Qué nos da a entender esto? Que podemos nosotros hacer lo recto ante los ojos del Eterno. Podemos guardar los mandamientos en la letra de la ley. Podemos guardarlos hasta cierto nivel en el espíritu de la ley también. Pero aún así, no de perfecto corazón. No de perfecto corazón. Con alguna reserva. Con algo de duda. Con fe incompleta. Esto es no de perfecto corazón. Y es muy interesante lo que dice, porque ya vimos dos ejemplos, ¿verdad? Ya hemos visto ahora dos ejemplos de un corazón que no ha sido perfecto. El corazón de Salomón no fue perfecto ver con el Señor su Dios, pero hizo lo recto, no todo el tiempo, hizo lo justo. Y aquí Amasías también hizo lo recto ante los ojos del Eterno, pero aunque no de perfecto corazón. ¿Y cuál es esta diferencia? Es que uno tiene que ver con las acciones, el otro tiene que ver con el corazón, con lo que uno es. Uno tiene que ver con lo que uno hace y lo otro con lo que uno es. Con lo que uno se convierte. Y es muy importante que reflexionemos en esto.
y que nos hagamos la pregunta o que le hagamos la pregunta a Dios de si es que somos nosotros rectos o si somos justos o si nuestro corazón es perfecto para con Él. Porque esto es algo muy importante que nosotros debemos de autoexaminarnos, de considerar la diferencia entre un hombre justo, un hombre recto y un hombre de corazón perfecto, o una mujer justa, una mujer recta y una mujer de corazón perfecto. ¿Por qué? Vamos a volver a Proverbios 28. A Proverbios 28 y versículo 26. Porque aquí hay otra cosa más, otra cosa muy, muy importante con respecto a esta rectitud, porque ya estamos viendo que en lo que dice en el versículo 10, el hombre justo puede desviarse, pero el hombre recto será salvo. Pero el hombre recto heredará bien, porque esa rectitud implica un corazón completo para con Dios, un corazón sincero para con Dios, un corazón donde no tenemos reserva alguna para con Dios. ¿Por qué? Porque lo opuesto es lo que dice aquí en el versículo 26 de Proverbios 28. Dice, el que confía en su propio corazón es un tonto. Pero quien quiera que camine sabiamente será librado. Entonces, ¿por qué hace el contraste entre quien confía en su propio corazón y quien camina sabiamente? ¿Cuál es la diferencia entre caminar sabiamente y caminar de acuerdo a nuestro propio corazón, confiar en nuestro propio corazón? ¿Es acaso que nosotros tengamos esta sabiduría para caminar? ¿Cómo podemos nosotros obtener esta sabiduría? La realidad es que el caminar sabiamente es caminar con Dios, caminar en una relación constante, profunda y directa con Dios. Porque nosotros debemos caminar sabiamente, buscando a Dios todo el día, todos los días. Porque eso fue lo que hizo David. David siempre consultaba a Dios antes de salir a las batallas, por eso no perdió ninguna batalla. Porque siempre consultaba a Dios, porque siempre obedecía lo que Dios le decía. No como otros reyes que desobedecieron las instrucciones de Dios. Entonces David caminaba sabiamente y él fue librado. Fue librado de muchas aflicciones. Aunque también tuvo que pagar por su pecado y por su maldad. Las consecuencias siguieron, aunque él fue perdonado. Y esto es algo hermoso acerca de Dios. Porque Dios perdonó a David. Y también dejó que sufriera, ¿verdad? La espada nunca se apartó de su casa. Pero aún así, David va a ser el más grande de los reyes de Israel. El más grande, va a reinar sobre Israel. También en el milenio. ¿Por qué? Porque él no confió en su propio corazón. Cuando llegó a confiar en su propio corazón, como cuando quiso hacer el censo, fue un tonto. Murieron muchas personas por su culpa y él estuvo muy, muy triste. Pero él cometió una tontería. Ahora, no es un tonto porque él es diferente cometer un error, cometer una tontería que ser un tonto. Ser un tonto significa que eso es la manera de ser de uno. Esa es la manera de actuar de una persona todo el tiempo. Pero David no. Como todos, cometió un error. Hizo una tontería. Actuó de manera sin pensar, de manera malvada. Pero eso no significa que él era un tonto. Él caminaba, se esforzaba por caminar sabiamente. Se esforzaba. No somos perfectos. La perfección no va a llegar hasta que seamos transformados a seres espirituales. Porque somos engendrados, hijos engendrados, pero no somos hijos nacidos aún. No somos hijos nacidos aún. Pero el que confía en su propio corazón es un tonto. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Vamos a Jeremías 17.
Jeremías 17, escritura de memoria, prácticamente. La conocemos, les conocemos estas escrituras muy bien. Aquí en Jeremías 17 habla del corazón. Pero vamos a Jeremías 17, 5. Porque eso es lo que dice acá en los proverbios. En los proverbios dice que quien confía en su propio corazón es un tonto. ¿Y cuántas veces nosotros confiamos en nuestro propio corazón? Si nosotros creemos que nosotros sabemos las cosas por nosotros mismos, sin comprobarlo en la palabra de Dios, somos tontos. Esa es la realidad. Si confiamos en nuestro propio corazón, si confiamos nada más en nuestros sentimientos, en nuestras corazonadas, somos tontos. Para poder caminar sabiamente, nosotros tenemos que venir a Dios y a su palabra para poder entender, para poder tener entendimiento. Pero aquí en Jeremías 17:5, así dice el Señor: maldito es el hombre quien confía en el hombre y hace de la carne su brazo y cuyo corazón se aparta del Señor o del Eterno. Si confiamos en el hombre, si confiamos en cualquier persona, si tenemos nosotros que comprobar todo en la palabra de Dios, incluso lo que yo les estoy diciendo hoy, todo lo que escuchen de mí y de todos, tenemos que comprobarlo a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que comprobarlo todo, que sea correcto, porque si hay otras escrituras que contradicen eso, pues entonces tenemos un conflicto que tenemos que resolver y no siempre los podemos resolver inmediatamente. A veces toman días, meses o años o décadas. Y hay algunos que a lo mejor nos vamos a ir a la tumba sin resolver. Pero no podemos confiar en el hombre. No porque una idea suene bien de una persona, porque dice maldito el hombre quien confía en el hombre. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Pero todo empieza con creer la palabra de Dios. Creer que fue inspirada por Dios. Creer que es verídica, porque es el único libro que contiene solamente la verdad, que no contiene ninguna mentira. La palabra de Dios. Tenemos que creer que fue inspirada por Dios de la manera en la que fue inspirada, en el lenguaje en el que fue inspirado, de la manera exacta en la que fue inspirada. Porque va a venir muchas personas van a venir y ya han venido a través de las eras, han venido muchos falsos profetas y maestros que van a tratar de meter doctrinas falsas, que van a tratar de introducir ideas de hombres. Pero nosotros tenemos que estar comparando todo con la palabra de Dios. No comparando la palabra de Dios con lo que diga uno, lo que diga otro. No. Sino la palabra de Dios es la verdad. Es la roca. Esa no se mueve. Porque la roca es Cristo. Y no es una piedra. Es una gran roca. Para no apartarnos del Señor. Y aquí dice en el versículo 6, porque será como un arbusto en el desierto y no verá cuando venga el bien, sino habitará en los lugares secos, en el lugar desolado. ¿Quién está allá? Es Satanás, vive en el lugar desolado. Ahí fue donde tentó a Jesús, en el lugar desolado, en una tierra salada que no está habitada, que es símbolo del pecado, de la maldad. Así quedaron Sodoma y Gomorra, salada, ¿verdad? Llena de azufre, de fuego, de azufre, de sal. Pero, en contraste, ¿qué dice el versículo 7? Dice, bendito es el hombre quien confía en el Señor y cuya esperanza es en el Señor. Pero no podemos nosotros confiar en el hombre. No podemos confiar en nuestro propio corazón. Porque nuestro corazón es engañoso. Pero sí podemos confiar y debemos confiar en la palabra de Dios. En todo lo que dice la palabra de Dios. Vamos ahora a Proverbios 2. Proverbios 2:6. En Proverbios 2, versículo 6 dice, porque el Señor da sabiduría. Por eso dice que el que camina sabiamente será librado. Será salvo el hombre recto. Porque el Señor da sabiduría. Esto se trata de una relación con Dios.
de una relación con Dios el Padre y con Jesucristo. Es una relación con Dios el Padre a través de su palabra, a través de Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es el mediador. Es a través de su sangre, a través de la cual podemos venir delante del lugar santísimo, delante del trono de Dios el Padre. Porque el Eterno dice, da sabiduría, de su boca viene conocimiento y entendimiento. De su boca, de la boca del Eterno. Y la boca del Eterno produce es la palabra del Eterno. Por eso dice que Jesucristo era la palabra. Y la palabra era Dios. Y estaba también con Dios, porque estaba con Dios el Padre. Pero la palabra de Dios sale de su boca. Jesucristo mismo nos lo declaró cuando vino. En Juan 8 dice, yo no vengo a decir mis palabras. Yo solamente vengo a decir las palabras de mi Padre. Yo solamente vengo a hacer la voluntad de mi Padre y nosotros también. Él es ejemplo para nosotros. Que así como Jesucristo solamente hablaba las palabras del Padre, nosotros también tenemos que hablar las palabras de Dios, del Padre. Y no nuestras propias palabras. Y aquí nos dice, vamos al principio de este capítulo de Proverbios. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras, está hablando nuestro Padre, Dios el Padre, a través de Jesucristo, a través de su palabra. Y nos dice a todos nosotros, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, para que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón al entendimiento. Aquí empieza con la sabiduría, que inclinemos nuestro oído a la sabiduría, a las palabras de sabiduría, a las palabras de la Biblia, y apliques tu corazón al entendimiento, a entender todo lo que está en la Biblia, porque no es fácil, y requiere del Espíritu Santo de Dios, y requiere que seamos llamados, porque Cristo lo dijo muy claramente, nadie puede venir a mí, a menos que mi Padre, quien me envió, lo trajese. Está muy claro. Es una operación espiritual. Y es solamente a través del amor de Dios, de la ternura que Dios nos ha tenido, que nos ha llamado a este camino de vida, porque es un camino de vida. No es solamente a hacer cosas, es a una manera de ser, a una relación directa con Dios el Padre y con Jesucristo. Por eso dice, y apliques tu corazón al entendimiento. Sí, si ruegas por conocimiento, porque empieza con la sabiduría, con el entendimiento, con el conocimiento, dice, y levantas tu voz por entendimiento. Si la buscas como plata y la buscas como tesoros escondidos, la sabiduría, entonces entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Dios no se da a conocer a todas las personas. Muchas personas dicen que conocen a Dios. Pero si no están guardando lo que dice la palabra de Dios, si no están caminando conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Están adorando a otro Dios. No es el mismo Dios. No es el mismo Dios que opera con todos. Obviamente Dios es misericordioso para con todos. Obviamente ninguna vida es vivida en vano. Obviamente Dios va a usar todo. Incluso si esta vida para lo único que sirvió es para ver cómo no vivir, ¿verdad? Del malvado que nunca conoció a Dios, también sirve. Porque en la segunda resurrección va a ser resucitado y se va a acordar de cómo no vivir, de todo lo que sufrió. Pero para poder llegar al conocimiento de Dios y entender el temor del Señor, tenemos que tener un corazón perfecto para con Dios. Y no estamos hablando de que nosotros seamos perfectos, de que no cometamos pecado. De eso no se trata. Porque como se refiere al corazón perfecto, está hablando de un corazón completo, íntegro. Un corazón que no tiene reservas, que no tiene cosas escondidas, que no tiene cosas guardadas. Por eso dice, si ruegas por conocimiento, levantas la voz por entendimiento. Si la buscas como con la plata y como tesoros escondidos. Si estás buscando esa sabiduría, Dios te va a abrir la mente. Para encontrar el conocimiento de Dios es una promesa. Es una promesa.
Entonces vamos a entender el temor del Eterno y encontrar el conocimiento de Dios. Pero tenemos que buscarlo como la plata. Y, ojo, tenemos que ser bien sinceros. Tenemos que tener un corazón perfecto porque hay muchas personas, muchísimas personas, que vienen a Dios para que les dé algo, o para que les resuelva su problema, o para que lo sane, o para que, etcétera. Puede poner ahí usted lo que quiera. Que vienen a Dios por conveniencia. Ese no es un corazón perfecto. Porque ese es un corazón convenenciero, es un corazón egoísta, es un corazón egocentrista. Lo que Dios quiere es un corazón perfecto para con Él, dedicado a Él, enfocado en Él, inclinado nuestro oído a la sabiduría, aplicado nuestro corazón al entendimiento. Empieza con conocimiento, empieza con entendimiento, pero no se queda ahí. Porque el conocimiento envanece. No se trata de quién puede mencionar más escrituras de memoria. De eso no se trata. No se trata de quién puede decir las escrituras en el lenguaje original. De eso no se trata. De eso no se trata, porque estas son cosas profundas del corazón y de la mente, que transforman la mente y el corazón en el lenguaje que Dios quiere revelarnos, ¿no? En el lenguaje que Dios quiere mostrarnos que el justo y el recto no son lo mismo. Que el justo, el recto y el de corazón perfecto no son lo mismo. Pueden ser. Dios quiere que sean, que seamos todos, todo ello. Que seamos justos, que seamos rectos y que tengamos un corazón perfecto para con Él. Pero tenemos que estar bien conscientes de que podemos ser una cosa sin ser la otra. Podemos ser justos, pero no ser rectos. O podemos quizás ser justos y rectos, pero no tener un corazón perfecto. Aunque ahí ya no sé si realmente aplica. Porque si un corazón perfecto, si una persona recta también, implica una persona completa, entera, sano. Yo no sé si pueda haber una persona que sea tamim, que sea completo, entero, sano, inocente, con integridad, sin tener este corazón shalem, este corazón perfecto, puro. Pero sí podemos tener justicia sin ser personas rectas. Un ejemplo de ello es Job. Job era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así dice en Job 1. Pero todavía no tenía ese corazón, todavía no llegaba a esa profundidad que Dios quería llegar hasta el final, ¿verdad? A sacar todo el poquito quizás de arrogancia que quedaba, o el mucho, no sé, eso ya depende de cada quien. Pero lo que queremos es encontrar el conocimiento de Dios por amor a Él, porque Dios es amor, para caminar con Él, para que Él nos instruya, para que abra nuestros ojos a cosas increíbles de su palabra, que podamos ver la rectitud, que podamos ver la integridad y pedirle que nos conceda, porque nosotros no lo podemos generar, que nos conceda un corazón perfecto para con Él, que no tengamos motivos que van en contra de su palabra, o cosas que, un corazón que la mayoría esté de acuerdo en lo que Dios dice, pero que tengamos reserva. Versículo 6, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y entendimiento, que es más profundo que el conocimiento. El conocimiento es superficie, pero el entendimiento es poder tener el conocimiento y poder ligar las diferentes partes de ese conocimiento y cómo se relacionan. Y poderlo aplicar, ese es el entendimiento. La aplicación diaria, esa es la sabiduría. Por eso dice el versículo 7, Él coloca sabiduría firme para el justo. Para el justo, porque primero tenemos que buscar esa justicia. Tenemos que empezar con la justicia en la letra de la ley, con la justicia en lo exterior. Guardar los sábados, guardar los mandamientos. Por eso dice, coloca sabiduría firme para el justo. Pero hay que buscar esa justicia primero. Dice, Él es un escudo para aquellos que caminan rectamente. Primero hay que ser justo. Y con esa sabiduría es para que podamos entonces caminar rectamente, para que podamos caminar
completo, seguro, pacífico, perfecto. Porque, dice el versículo 8, Él guarda los caminos de juicio recto y preserva el camino de sus santos. Y sí somos santos, sí somos santos. El mundo dice que no somos unos santos, pero sí somos santos, porque aquí dice que sus santos son aquellos que están haciendo su voluntad, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Sí somos santos. No significa que somos perfectos todavía, pero estamos en proceso de ser perfeccionados. Pero sí somos santos. Santos significa apartados para un propósito especial. Y si hacemos esto, si estamos buscando a Dios con corazón sincero, si estamos buscando la rectitud y haciendo justicia, porque todo se va añadiendo. La Biblia es un libro de añadir. No añadir a la palabra de Dios, sino añadir los preceptos, precepto tras precepto, línea sobre línea. No es un libro de sustraer. Porque eso es lo que quiere hacer el protestantismo, ¿verdad? No, yo sí, pero de esta manera. Yo sí, pero de aquella manera. Yo sí, pero esto no aplica. Pero esos son personas que están confiando en su propio corazón, que son necias. Y que no debemos dejar que personas necias puedan desviarnos a un camino malvado. Tenemos que acercarnos a Dios. Porque entonces, dice el versículo 9, entonces entenderás justicia y juicio y equidad, todo buen camino, el camino recto. Sabiduría entrará en tu corazón y conocimiento será agradable a tu alma. Discreción te preservará y entendimiento te guardará. Que la discreción nos preserve, que guardemos nuestros labios de hacer maldad, de ofender. La discreción es eso, es estar atentos, ser precavidos, tener discreción. Y el entendimiento de poder entender y poder poner este conocimiento todo junto. Y no viene de nosotros, eso viene de Dios. Poder entender todo este conocimiento, cómo se entrelaza, será agradable a tu alma, dice. El entendimiento nos guardará. Nos guardará. ¿Y de qué nos va a guardar? Versículo 12, para librarte del camino del hombre malvado, del hombre que habla cosas malvadas. Porque hay muchas personas que hablan cosas malvadas. Y no son simplemente los que lo dicen abiertamente, que uno sabe que está mal. El peligro está en aquellos que hablan 90% cosas bien y 10% mentiras. Ese es el problema. Para poder discernir y también discernir los espíritus. Tenemos que discernir todos los espíritus, si son de Dios o si no son de Dios. Porque hay personas que hablan cosas malvadas. Dice, de aquellos quienes dejan los caminos de rectitud para caminar en los caminos de oscuridad. ¿Por qué? ¿Quién es la luz del mundo? Es Jesucristo. Pero el que no está caminando en la luz de Jesucristo, andan en oscuridad. Eso es lo que dice Juan 1. Los malvados no querían venir a la luz para que no fueran expuestas sus obras que eran malas. Entonces ese corazón no era perfecto para con Dios, porque no quería que Dios viera su corazón entero. Nosotros tenemos que entregar nuestro corazón entero a Dios, con lo bueno, con lo malo, con lo feo, porque hay cosas feas, tenemos que ser sinceros, hay cosas feas en nuestro corazón, hay cosas malvadas en nuestro corazón, no hemos sido perfeccionados por completo todavía, hay maldad todavía, hay pecado todavía, hay engaño todavía, pero no debemos de andar con aquellos que dejan los caminos de rectitud para caminar en caminos de oscuridad, aquellos que confían en su propio corazón, en lugar de confiar en la palabra de Dios, quienes se regocijan de hacer mal y se deleitan en las perversidades del malvado, cuyos caminos son torcidos y son astutos en sus caminos. Los malvados son muy astutos. Y Satanás da recompensas, y habla con astucia.
para engañar a todos los que puedan. Como dice, ¿verdad? El apóstol Pablo también, incluso, ¿verdad? Incluso aquellos, como dijo también nuestro Señor Jesucristo, incluso aquellos que son escogidos, aquellos que son llamados, podemos llegar a ser engañados. Es lo que leímos en Proverbios 28:10. Versículo 16, para librarte de la mujer promiscua, de la extraña que halaga con sus palabras. ¿Quién es esta mujer promiscua? Esta mujer promiscua son aquellas iglesias, organizaciones, personas, pastores, ministros, que halagan con sus palabras, que nos hacen sentir bien, nos halagan. Pero dice, quien abandona la guía de su juventud y olvida el pacto de su Dios, quien se ha desviado porque no tiene un corazón perfecto para con Dios, porque está dispuesto a obedecer hasta cierto punto, porque está dispuesto a seguir lo que dice la palabra de Dios, excepto con aquello. Quien viene a causar duda es el enemigo. Satanás siempre ha introducido la duda como el elemento principal de ataque. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. ¿Es verdad que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del jardín? ¿Es cierto eso? No era cierto. Pero dice, abandona la guía de su juventud, olvida el pacto de su Dios, porque su casa se hunde hasta la muerte y sus caminos a los muertos. Sus caminos a los muertos. Nadie que va hacia ella regresa nuevamente, ni ellos se afianzan de los caminos de vida. Ese es el problema de confiar en nuestro propio corazón, de confiar en las personas. Tenemos que comprobarlo todo con la palabra de Dios. Todo. Versículo 20 dice, para que puedas caminar en el camino del bien y guardar los caminos del justo. Y aquí vuelve a usar la palabra que hemos estado estudiando también, una de las palabras que hemos estado estudiando, porque el recto, el que es completo, entero, sano, total, saludable, el recto vivirá en la tierra. Y el perfecto, el que tiene un corazón perfecto para con Dios, permanecerá en ella. Pero tenemos que ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Y reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra maldad, reconocer nuestra naturaleza, reconocer que todavía estamos luchando con el pecado. Y no desesperarnos, porque si Dios es paciente con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para desalentarnos, para desanimarnos? Eso es arrogancia. No parece arrogancia, parece lo contrario, pero es egocentrismo, es arrogancia. Si Dios es paciente con nosotros, nosotros también tenemos que ser pacientes con nosotros mismos y misericordiosos con nosotros mismos y con los demás, pero primero con nosotros mismos. Porque esto se trata de tener un corazón perfecto. El perfecto permanecerá en la tierra, el recto vivirá en la tierra. Aquellos que son completos, que son íntegros, cuyo corazón está completamente entregado a Dios y obviamente son justos también. También hacen la justicia. Por eso dice que es para guardar los caminos del justo en el versículo 20. Pero dice, pero el malvado, el que tiene algo que no le entrega a Dios, el que tiene algo que confía en su propio corazón, el que tiene algo que es desviado por alguna otra persona hacia un camino malvado, dice, el malvado será cortado de la tierra y los transgresores serán desarraigados de ella. Así que creo que ahora que hemos estudiado esto, espero que podamos entender un poquito más acerca de la diferencia entre el justo, el recto y el de corazón perfecto. Y hay muchas facetas y hay muchas maneras de ver esto, ¿no? Esta no es la única. Pero por lo menos que empiece a darnos ese apetito de entender, hacer un estudio de estas palabras en la Biblia, porque cambia todo. Cambia todo cuando entendemos
que Dios quiere un corazón perfecto para con Él, cambia toda la perspectiva. Porque si hacemos todas las cosas justas, pero con una mala actitud, entonces podemos estar haciendo justicia, pero no ser rectos. Aún si tenemos buena actitud y hacemos la justicia, pero tenemos cosas que no entregamos, que no ponemos en el altar de Dios para que Él las cambie, que no confesamos de nuestros pecados, entonces no estamos teniendo todavía un corazón perfecto para con Dios. Es un proceso también. Es un proceso. Pero Dios quiere esa sinceridad, porque con esa sinceridad Él puede trabajar. Cuando damos la vuelta a esta perspectiva y nos enfocamos y pedimos que Dios nos dé un corazón perfecto, para que la actitud sea lo correcto, para que el amor de Dios pueda fluir en nuestros corazones a los demás, para que entonces tengamos integridad, para que seamos honestos con nosotros mismos y realmente confesemos nuestros pecados, nuestras maldades, que hagamos lo correcto y lo recto, aunque nos vaya mal, que seamos fieles, que admitamos nuestros errores. Entonces Dios estará complacido con nosotros. Estará complacido con nosotros. El hombre recto va a ser quien herede el bien, heredará bien, porque no va a ser desviado. No va a ser desviado por la mujer ajena. No va a ser desviado por alguien que quiera desviarlo a un camino malo. Lo que Dios quiere es que todos le pidamos un corazón perfecto, que nos esforcemos por agradarlo de corazón, con todo el corazón. Porque por eso es ese primero y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo el corazón. Pidámosle entonces todos a Dios que nos dé un corazón perfecto para con Él. Para que no seamos como Amasías. Para que no hagamos solamente lo recto delante de los ojos del Eterno, pero no con un corazón perfecto. Para que hagamos lo recto delante del Eterno con un corazón perfecto y que Dios nos vea como rectos, porque esos calificativos no son para nosotros, para imponernos. Eso solamente viene de Dios. Y estamos en el camino y no hay que desanimarnos, porque no somos todavía perfectos, pero sí puede Dios darnos un corazón que sea perfecto para con Él, sincero, puro, completo, íntegro. Porque entonces estaremos siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, les mando un abrazo, un saludo grande. Espero que todos sigan teniendo un excelente sábado y nos vemos pronto.